Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí presentes y a los que nos están viendo por el canal. Sed bienvenidos a esta segunda entrevista. Hoy tenemos como invitado al doctor José Ángel Domínguez, teólogo bíblico y especialista en educación. Él nació en Sevilla y además de ser licenciado en Administración de Empresas, lo es también en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Es doctor en Teología en 2019 y está especializado en el libro de Abdías, que es uno de los libros, como sabemos, del Antiguo Testamento. Es director ejecutivo de la Fundación Cretio, dedicada a fomentar el conocimiento y la experiencia de Tierra Santa a través de viajes, publicaciones e iniciativas de desarrollo. Fue director ejecutivo del Instituto Polis, que se dedica al estudio y la enseñanza del hebreo, el arameo y otras lenguas orientales clásicas. Y además ha publicado, en colaboración con otros autores, varias obras sobre innovación educativa y temas bíblicos. Con él vamos a hablar de esa región peculiar por muchos motivos, a la que los cristianos llamamos Tierra Santa. José Ángel, tú has pasado largos periodos de tiempo allí, de hecho has vivido allí. A primera vista parece que santas deben ser las personas, no las cosas o los lugares. ¿Por qué llamamos así a Tierra Santa? Hola Hugo, muchas gracias por la pregunta. Me parece que vamos directamente al clavo. Efectivamente le llamamos Tierra Santa y no es que nosotros santifiquemos la tierra o que la declaremos santa nosotros, sino que es el mismo Dios el que elige un lugar y un momento para hacerse presente, santificando así el lugar. La palabra santo en el hebreo bíblico aparece con el término kadosh y no significa exactamente lo mismo que tenemos ahora en nuestro lenguaje habitual. En el hebreo bíblico, kadosh hace referencia a la distancia, a la separación, a la trascendencia que como característica de Dios. Solo Dios es santo, que es 3 veces santo, ¿no? Es el kadosh, kadosh, kadosh. En cambio nosotros pues somos humanos, normales, y no tenemos esa calidad, ese nivel, ¿no? En cambio, ese mismo término aparece también presente relacionado a otro elemento, que es la Shejinah, la presencia de Dios. En la historia de la salvación aparece cómo la santidad de Dios se hace presente en un momento determinado, en un lugar específico, y tiene su morada entre los hombres. Y esa presencia de Dios con los hombres es lo que la Biblia llama la Shejinah, la presencia, ¿no? Se hace referencia a ella hablando del templo, ¿no? Estaba en el santo de los santos, dentro del templo, el lugar más sagrado, ahí estaba la presencia de Dios. Y para el cristianismo cambia de película. De repente esa presencia de Dios no es una cosa simbólica o espiritual, sino que se encarna. Y no se encarna etéreamente, sino en un lugar específico, en un momento específico. Y la presencia de Dios hace santo el lugar y para nosotros por eso el lugar es santo. A mí sí me parece interesante, que también Benedicto XVI lo recuerda mucho en el libro de Jesús de Nazaret, cómo es importante que la religión cristiana no es una religión ahistórica, separada del proceso histórico, sino que tiene una intervención de Dios en la historia. No son metáforas y símbolos, no son solo memorias etéreas, sino que se vinculan a la intervención de Dios específicamente en un lugar y en un tiempo. Bueno, esas son algunas ideas, pero claro, podríamos ir mucho más lejos, ¿no? El efecto que tiene o la importancia que tiene para un cristiano la expresaba el mismo San Jerónimo, ¿no? Que fue el que hizo la traducción así oficial de la Biblia al latín, aquella Vulgata en el siglo cuarto, quinto, en el siglo cuarto, y decía que en el fondo el Evangelio es, tenemos los 4 evangelios, bueno, pues la Tierra Santa sería el 5.º evangelio. Es el evangelio que da el contexto a los otros 4, ¿no? Sí, en esa zona que es tan importante para nosotros, de hecho, que da contexto muchas veces a nuestra fe. Hoy está dividida entre 5 estados distintos, enfrentados entre sí, y allí viven muchas personas que profesan pues, diversas religiones abrahámicas, como los judíos, musulmanes, y sin embargo, en cambio, apenas viven cristianos. Y los que viven no están muy unidos, están más bien enfrentados entre sí, no actúan unidos porque pertenecen a distintas ramas del árbol cristiano. ¿A qué se debe esta situación? Y luego, ¿tiene futuro el cristianismo en Tierra Santa? Porque a veces da la impresión de que estamos abocados a desaparecer de allí.
es muy desafiante. La situación política, la situación social no es cómoda, ¿no? Me gustaría decir una cosa en este sentido, porque a veces nos da la impresión desde este lado del Mediterráneo, desde Occidente, de que siempre está así, de que siempre ha habido guerra y de que, bueno, Tierra Santa siempre es un lugar de conflicto. Y no es correcto, ¿no? No es cierto, ¿no? Sí es verdad que llevamos varias décadas con una situación de conflicto activo en distintas fases y a día de hoy así sigue, pero al mismo tiempo, si vemos antes de 1948 o antes de la Segunda Guerra Mundial, durante siglos la situación ha sido de paz. Durante el periodo otomano, por ejemplo, la mayoría musulmana no árabe, bueno, el gobierno era turco y la mayoría sí era de población árabe musulmana, también existían minorías judías y cristianas y no existía una situación beligerante. Prácticamente uno se tiene que ir desde la Segunda Guerra Mundial hacia atrás, desde la Primera Guerra Mundial hacia atrás, tienes que irte prácticamente al comienzo del Imperio Otomano, 4 siglos atrás, para encontrar un momento de conflicto en Tierra Santa. Y además fue un conflicto muy rápido, porque muy rápidamente, con Solimán el Magnífico y todo el cambio de régimen, hubo un cambio desde la época anterior, que era de un control árabe-musulmán. Y ese periodo anterior tampoco está caracterizado por guerras. Prácticamente nos tenemos que ir otros 400 años atrás hasta las cruzadas para encontrar una situación de conflicto en la Tierra Santa. En Europa, en América, no podemos decir lo mismo. No llevamos 1000 años de paz prácticamente. Imaginaos cuántas guerras hemos tenido desde la época de las cruzadas hasta aquí en Europa. Pero sí es cierto que la situación actual no es de paz, no es una situación tranquila y existen distintas poblaciones. La mayoría en la región es de religión musulmana. Si vamos específicamente a la población que hay, digamos, entre el río Jordán y el mar, en la Tierra Santa en sentido estricto, ahí más o menos habitan unos 13 millones de personas, 12, 14 millones de personas. Eh, la mitad es judía y la otra mitad es musulmana. La población cristiana entre los territorios palestinos y el Estado de Israel es prácticamente un 1%. Y por tanto es una situación de crisis de población cristiana. Además, viene de un rápido declive. No era esa la situación hace 50 años, no era esa situación hace 100 años. Había una población, un porcentaje de población mucho mayor. Sobre todo se ve en las ciudades de mayor presencia cristiana, como pueden ser la ciudad de Belén o la ciudad de Nazaret, que eran de mayoría cristiana absoluta prácticamente, una población cristiana mayoritaria. A día de hoy ya no es ni la mitad de la población de esas ciudades. Y el declive tiene muchas causas, que podemos comentar ahora algunas, pero sí es verdad que pone a los cristianos en una situación de una minoría muy, muy comprometida. El futuro de la Tierra Santa pues es muy difícil de prever, pero desde luego es necesario que los cristianos tomemos también la responsabilidad de un apoyo a la población local, a los cristianos locales que necesitan más oportunidades. No quiero decir que no hace falta ayuda económica, que muchas personas necesitan ayuda directa, existen algunas personas con una necesidad, pero la mayor parte de la población no es que necesite una de subsistencia, sino una oportunidad para quedarse. Exista un futuro para ellos en la Tierra Santa. Afortunadamente para algunos existen muchas oportunidades de marcharse y por tanto acaban dejando la Tierra Santa por oportunidades mejores fuera. Pero eso también supone un declive del futuro de la Tierra Santa para los cristianos. Son personas, muchos de ellos tienen contactos con instituciones internacionales, la Cruz Roja, Manos Unidas, los programas de Naciones Unidas para los refugiados, y muchos de ellos consiguen puestos de trabajo y oportunidades que les llevan a salir de allí. Existen también otras iniciativas que les ayudan a estudiar en el extranjero. Y esas entiendo que son una buena oportunidad para muchos, pero claro, muchos de ellos no regresan. Y eso ha llevado a un declive muy grande, ¿no? Una pérdida del 30%, 40% de cristianismo en los lugares santos. Yo trabajo mucho en la Fundación Crezio y con otras iniciativas para que, sin dejar de mandar la ayuda que se necesite, sin
Yo animo mucho a que el que quiera dar una ayuda económica directa a las personas necesitadas, pues es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo buscar oportunidades que ayuden a los cristianos a quedarse. Desde luego, las iniciativas de las peregrinaciones ayudan mucho a los cristianos locales. Si colaboras, por ejemplo, estableciendo como lugar pues, un hotel o una casa de huéspedes o una casa de un alojamiento que esté llevado por cristianos, o también visitando las tiendas que tienen los cristianos o agencias de turismo llevadas por locales que les ayuden a crear una oportunidad de negocio. Pero no solo las oportunidades turísticas. Gracias a Dios existe gente con una iniciativa tremenda. Existen muchas iniciativas locales de negocio local a las que se puede ir, se puede acudir, y de hecho en algunos de los proyectos que tenemos procuramos poner en contacto a profesionales de distintas áreas con profesionales locales para ayudarles a crecer manteniendo la Tierra Santa como su lugar. Ujú. Y en cuanto a la situación de los cristianos, bueno, me pareció interesante recordar que la mayor parte de ellos son de etnia árabe, que a veces es una realidad que en Occidente a veces se nos olvida, se nos escapa, ¿no? Pensamos que si uno es árabe, pues entonces es que es musulmán. No, solo un tercio de la población musulmana del mundo es árabe. Los países con más musulmanes del mundo no son árabes. Por ejemplo, Indonesia, ¿no? Pues podemos pensar también Turquía, es una población musulmana de mayoría, pero no es una población árabe. O Nigeria, donde existe también una población musulmana tan grande, ¿no? Los árabes han estado en la región desde hace siglos y muchas de las familias cristianas que viven en Tierra Santa pueden rastrear sus orígenes a antes del Islam. No son familias que se hayan convertido de árabes musulmanes a árabes cristianos, sino que son familias árabes cristianas de antes de que llegara el Islam y han mantenido sus tradiciones. Existen familias de las comunidades armenias, también existen de la comunidad siríaca aramea, existen también árabes locales de larga tradición, de la época de los cruzados. Existen familias cristianas que llevan una tradición enorme. Y, por supuesto, también existen cristianos de otro origen. Existen cristianos, por ejemplo, de origen judío. La Iglesia Católica en Tierra Santa tiene un vicariato, que es el vicariato de lengua hebrea, donde uno puede asistir a misa en hebreo y es una misa católica en Tierra Santa. Y existe un vicario específico de la comunidad católica. Además, esta comunidad de lengua hebrea se ha visto también incrementada por muchas personas que vienen por otros motivos para inmigrar a Tierra Santa, incluso no relacionados con el cristianismo. Existen muchas personas que se dedican a las labores asistenciales de origen filipino, de origen nigeriano, de otros países que viven en ciudades de mayoría judía, como puede ser Tel Aviv, en la zona de Yafo, y que, claro, ellos necesitan una atención espiritual. Y recientemente, pues existen formación y catequesis para cristianos que viven en ciudades de mayoría judía o de mayoría musulmana, pero que están allí viviendo por motivos profesionales. Existen catequesis, existen ayuda de formación y también de desarrollo de la comunidad para gente que viene de fuera. Pero, de hecho, gran parte de la población local cristiana es árabe. Y cuando uno va, por ejemplo, a la parroquia el domingo en Jerusalén, a la Iglesia del Salvador, que está organizada y dirigida por los franciscanos, que son los que tienen una gran presencia desde la época de San Francisco, y la práctica de la fe católica ahí es en árabe. Uno va a la misa el domingo y la misa es en árabe, y la comunidad canta el Padre Nuestro en árabe, y igual que ocurre en otros países, como por ejemplo en Líbano. En Líbano quizá la población cristiana es mayor, también existe una tradición de los judíos, perdón, de los cristianos libaneses, de los cristianos maronitas, que es muy grande y que se ha expandido por otras zonas, y existe incluso algunos maronitas también, comunidades maronitas en Jerusalén, por ejemplo, pero de hecho la presencia de los cristianos dentro de Israel y de Palestina está muy reducida. Y en cuanto a cómo impacta esto también a los lugares santos, pues hay un efecto directo. Hay algunos de los lugares santos que acaban siendo cerrados porque no tienen la atención, no pueden estar, los cristianos locales no pueden estar pendientes de todos los lugares que hay. No quiere decir que estén cerrados por decreto o porque alguien los haya cerrado, sino simplemente porque hay falta gente local que cuide los lugares santos y que se encargue de ellos. Yo he tenido la oportunidad de ver en los años que he vivido allí cómo desgraciadamente hemos ido perdiendo algunos de los lugares.
debido a la situación, pues es muy difícil, por ejemplo, hacer una peregrinación que incluya la visita a Hebrón. Hebrón es una ciudad bíblica, es una ciudad importantísima, es donde se encuentra, por ejemplo, la cueva de Macpela, donde Abraham enterró a su mujer Sara y donde él fue enterrado luego. El lugar de la cueva se conserva, hay una sinagoga, hay una mezquita, existe práctica judía y musulmana en esos lugares, pero no hay una práctica cristiana y es muy difícil incluirlo en un viaje habitualmente, no suele estar incluido. Si uno recorre, por ejemplo, el Vía Crucis, las 14 estaciones del Vía Crucis, al llegar a la cuarta estación, que es el encuentro de Jesús con su madre, está custodiado por la comunidad católica armenia y son muy poquitos. Y muchas veces uno llega y se lo encuentra cerrado. También la sexta estación, que está llevada por los sirocatólicos, perdón, por los melquitas, y son muy pocos también, y hacen turnos e intentan mantener la capilla abierta, pero muchas veces uno llega y se encuentra con la puerta cerrada, ¿no? Gracias. Respecto a las peregrinaciones, es un tema que me interesa. Yo tuve la suerte de peregrinar a Tierra Santa contigo hace unos años. Tuvimos mucha suerte porque no había empezado una fase del conflicto que luego ha cerrado muchos lugares. Fue un momento, digamos, adecuado para hacerlo. Los cristianos hemos peregrinado siempre a Tierra Santa. Desde el principio de la historia del cristianismo se peregrina. Hay testimonios pues muy antiguos, ¿no?, de estas peregrinaciones. Y hoy en día sucede algo que no pasaba entonces, y es que esta corriente de peregrinación en ocasiones se mezcla también, se está mezclando con un turismo corriente, normal, vamos a decir, y en ocasiones se confunde también con este turismo. Es difícil distinguir a veces el turismo de la peregrinación. Quiero preguntarte desde tu experiencia personal cuál es la diferencia y si para los cristianos este es un lugar de turismo más o lo viven los peregrinos como una vivencia religiosa especial. Sí, 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 sí. Pues mira, fíjate, tiene sentido que sea una oportunidad de negocio para mucha gente. Piensa, por ejemplo, que a pesar de que los cristianos son el 1%, eh, prácticamente la mitad o incluso más de la mitad del turismo de todo el Estado de Israel son peregrinaciones cristianas, teniendo en cuenta que existen muchas otras peregrinaciones, pues ya sea aparte de peregrinaciones judías, pero también otro mucho turismo dentro de ese bote. O sea, ahí existen, por ejemplo, viajes de aventura, simplemente ir al desierto, al Mar Muerto, ir a Tel Aviv para ver las playas y la fiesta. Dentro de todo ese bote, aún así, y siendo un 1% de la población, los cristianos locales, la mayor parte es peregrinaciones cristianas. Y por tanto existe un impulso de anuncio, de promoción, de marketing para hacer un turismo muchas veces organizado por instituciones que no tienen un interés por la experiencia religiosa o por la tradición cristiana, sino simplemente por encontrarlo, lo cual hasta cierto punto también es de agradecer porque sí es cierto que, por ejemplo, el ministro de Turismo de Israel ha hecho un impulso por ayudar a que haya peregrinaciones cristianas. Probablemente lo hace por un motivo de visibilidad del país y de mejora económica, pero al menos, por lo menos, existe una mejora de las oportunidades y de las posibilidades de hacer el viaje. Pero sí es cierto que en ocasiones se puede encontrar uno con que está metido en un autobús y va del hotel al autobús y visita un lugar y enseguida el guía pues le puede decir, venga, sacamos unas fotos y nos vamos, como si estuviera delante de un lugar bello o un monumento y es mucho más que eso, ¿no? Pero sí es cierto que mi experiencia es que cambia la actitud frente a la religión de muchas maneras. Me hace mucha ilusión muchas veces preguntarle a los peregrinos cuál es tu lugar favorito de Tierra Santa, ¿no? Cuando han terminado, cuál es el lugar que más te ha gustado. Y es muy llamativo porque son respuestas de lo más dispares. Muy pocas veces hay personas que me digan, o sea, no es que la gente esté unificada con una respuesta. Las Esa personas me decían, mira, es la próxima pregunta que te iba a hacer. Porque, claro, los que peregrinamos allí, yo creo que cada uno de los que vamos nos traemos en la cabeza una imagen distinta, un lugar completamente. especial que nos ha marcado especialmente. Yo creo que Y, prácticamente todos los que vamos Y tenemos yo esa creo que eso experiencia. efectivamente. Y es un reflejo de que es una experiencia muy personal. Porque uno tenía unas expectativas y se ha encontrado otra cosa, porque uno tiene una historia personal de relación con Jesucristo y se encuentra con Jesucristo en un escenario distinto. Hay gente que me decía, bueno, pues yo es que voy a Getsemaní y me decía, fuimos de noche y pensaba en la oración de Jesús en el huerto,
pues te entiendo, efectivamente, ¿no? Y otro me decía, mira, fuimos en el autobús, veníamos entre un sitio y otro y pasamos por el desierto y nos bajamos, vi el desierto y me acordaba de los 40 días en el desierto y me dejó, y además, como una visión tan impresionante. Si uno nunca ha visto un desierto, pues de repente veo un desierto ahí. Otro me decía, pues he estado en el Calvario, en la iglesia, en la cima, y estaba ahí rezando y me he dado cuenta de... Y la otra cosa que en este sitio también quiero decir es, muchas veces hay personas que no tienen esa experiencia inmediata, pero sí es curioso cómo deja una mella que se va dando cuenta uno con el paso del tiempo. La otra pregunta que me encanta hacerle a los peregrinos es, cuando ha pasado tiempo, es ¿cómo te ha cambiado? ¿Qué recuerdas? Y desde luego no ha sido como un viaje turístico a otros sitios. Porque fui a París o estuve en Londres o he ido a Bombay, a Mumbai, y he visto cosas y joder, qué llamativo y me llamó mucho la atención. Pero en cambio, claro, para un cristiano sobre todo, si uno participa de la lectura de la Biblia o de la participación eucarística o de la lectura de la palabra, constantemente la mención de Jerusalén, de la tierra del Señor, de los lugares, de las escenas. Y entonces uno no hace un ejercicio de imaginación, sino de memoria. Yo pensaba, ¿no? Yo rezo el rosario y me gusta contemplar las escenas del rosario y veo los misterios del rosario. Bueno, pues de los 20 misterios del rosario, en una peregrinación puedes ir a 19. Solo hay uno al que no vas, que es la coronación de la Virgen María, que eso es en los cielos, si Dios quiere un día llegaremos, pero los otros 19 son sitios a los que uno puede ir a rezar. No, pues eso no te deja indiferente. Y hay personas, ya te digo, que a lo mejor en el momento del viaje, pues le ha costado asimilar, ¿no? Porque es cierto que son muchos sitios, normalmente una peregrinación no dura un mes, sino que a lo mejor una semana, 10 días tienes que pasar esto es de la época de David hace 3000 años, esto es de los cruzados hace 1000, esto es de Jesús hace 2000, se acumulan muchas cosas y a veces necesitas un tiempo para reflexionarlo, pero con el paso del tiempo la peregrinación aumenta, ¿no? Y cada vez, muchas veces, lo que tienes es deseo de volver, ¿no? Todos tenemos, yo creo que todos tenemos algún lugar en particular. Yo de mi peregrinación recuerdo una calle escalonada, recuerdo unas escaleras de entrada al templo, algunos lugares auténticos en los que sabes que Jesús ha pisado, porque realmente están allí, las piedras que Jesús pisó. ¿Cuáles serían para ti los lugares, el lugar más evocador de todo Tierra Santa, si tuvieras que elegir uno? Yo lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. O sea, me encantan todos, ¿eh? Y me encanta poder ir a unos a otros, pero para mí el lugar más especial es el cenáculo. El cenáculo. Entonces, si uno va desde la actual ciudad antigua de Jerusalén, no coincide con la época de Jesús, pero si estás en la actual ciudad vieja, sales por la puerta de Sion y en el monte Sion está lo que era entonces la zona noble de la ciudad, donde Jesús se reunió con los discípulos para celebrar la última cena, y ahí está una pequeña sala en la parte alta, como dice el Evangelio, y claro, ese es el lugar donde Jesús se reunió para celebrar la última cena, donde efectivamente tuvo lugar esa primera misa, también la primera ordenación de los 12, que eran los apóstoles, que son los obispos. Además, también ese es el lugar donde se reunieron después de la muerte de Jesús y se escondieron allí. De allí salieron dos andando que se iban hacia Maús. Allí estaba también María con ellos y el día de la resurrección, ahí Jesús se aparece a ellos. Pero además se seguían reuniendo ahí. Es la primera catedral, digamos, es la primera sede. Ahí era la sede de Santiago, que era el apóstol que se encargó de ser el primer obispo de Jerusalén, y ese es el lugar también donde tuvo lugar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y me gusta sentarme, coger un evangelio, irme a una página, leerlo y cerrar los ojos allí y mirar alrededor. Además, tiene sus desafíos, porque quizá también estoy contestando lo que decías antes sobre la experiencia de la peregrinación y de la espiritualidad, ¿no? Hay veces, y también hay gente que lo dice, que por la situación, vas andando por la calle, hay ruidos, a veces entras en una iglesia y hay gente andando, explicando, y también, efectivamente, como hay distintas confesiones cristianas que reclaman los lugares, a veces incluso hay como que distintas tensiones. Hay personas que pueden decir, bueno, a mí no soy capaz de rezar, no soy capaz de ponerme, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Es una realidad que desgraciadamente
existe una división dentro de la Iglesia cristiana, de la Iglesia de Cristo, y eso es muy patente a veces en los lugares santos, ¿no? Pero a pesar de eso, es muy importante ver cómo el mismo Jesús mm, se anonadó y él se humilló y fue capaz de pasar por las miserias humanas para nuestra salvación. Y cuando yo voy a un lugar santo y a veces efectivamente ves esa parte de la miseria humana, a veces tan explícito, de la división que existe innecesaria o del ruido. A veces pienso también en la misericordia que ha tenido Dios con nosotros. En concreto, bueno, pues pensando en el cenáculo que te comentaba, es un lugar que cuando uno entra tiene el aspecto de ser una mezquita, porque antes de ser una sala, digamos, sin práctica religiosa, que es la situación actual, era una mezquita. Y está situada justo encima de una sinagoga. Y además está controlada por las autoridades israelíes. Y a veces se ha permitido celebrar ahí, por ejemplo, el Papa Francisco pudo celebrar ahí, y a veces se ha permitido celebrar, por ejemplo, en la fiesta de Pentecostés, pero habitualmente no hay celebración litúrgica en el cenáculo. Y esa sensación a veces que puede surgir de, bueno, pero ¿por qué no podemos aquí celebrar? Bueno, pues piensa también en la frustración de Jesús celebrando la última cena y teniendo a Judas ahí mismo, ¿no? Y cuando uno va quizá al Calvario y se encuentra con los cristianos ortodoxos y los armenios y los católicos que no están de acuerdo y a veces aparece eso, un guía hablando en alto y que no está prestando atención y unos turistas sacando fotos y yo pensaba, joder, se parece mucho al escenario que vio Jesús desde la cruz. Muchos de los que estaban ahí a lo mejor querían, le amaban y querían rezar con él, como las santas mujeres o Juan o la propia Virgen María, pero ahí tenías a los representantes de las autoridades judías que estaban condenándole, a los romanos que habían ejecutado la condena, estaba el buen ladrón, pero estaba el otro que estaba insultándole. Bueno, pues puedes participar también de ese escenario, quizás viendo esa tensión y esa miseria humana, ¿no? Al mismo tiempo, si abstraemos de ese escenario, vemos la gran oportunidad, porque de hecho arqueológicamente hemos encontrado sitios maravillosos, ¿no? Tú mencionabas ahora, por ejemplo, esas escaleras que dan acceso a la explanada del templo, bueno, pues son las que habló Jesús, ¿no? Cuando uno va al Calvario, la roca que toca, esa es la roca del Calvario de verdad. O sea, todo lo que la arqueología y la historia pueden decir ya lo han dicho. O sea, ese es el lugar de la crucifixión de Jesús, ¿no? O el lugar de la tumba de Jesús, que además recientemente se ha hecho esa excavación para restaurar la edícola de la tumba. En 2016-17 pues se hizo una obra de reestructuración y se aprovechó para hacer el estudio también histórico y arqueológico, y ese es el lugar donde Jesús fue sepultado. Ocurre lo mismo con el lugar del nacimiento de Jesús en Belén. La gruta tiene todo el rastro desde el siglo I hasta nosotros, ¿no? Fíjate que el emperador Adriano, para borrar los lugares, pues construyó distintas cosas y sobre la gruta construyó un templo, ¿no? Bueno, un jardín, un parque con un pequeño templete, ¿no? De lugar de adoración de los dioses. Y con eso también él, en el año 130, pues marcó como lugar especialmente el sitio del nacimiento de Jesús, ¿no? Luego ya en la época de los bizantinos, con Constantino y sobre todo Santa Elena, se hizo allí la gran basílica. Pero de hecho, el lugar exacto se puede encontrar para muchos de los escenarios bíblicos. No te digo ya si uno se va, por ejemplo, al mar de Galilea, que está ahí el mar entero. Y además, como no está muy desarrollado urbanamente, uno puede ir allí y efectivamente tener esa sensación de paz al sentarse en la orilla y ver el mar entrando en la orilla del mar y tener la oportunidad, como tuvimos tú y yo, de ir en un bote, en un barco y entrar y apagar el motor y quedarse flotando en el mar de Galilea, esperando que no haya una tempestad, ¿no? Sí, para mucha gente que ha estado allí, esa es una de las experiencias más Efectivamente. llamativas. La de surcar el mar de Galilea es algo especial. Y otro recuerdo que se trae mucha gente, que en este caso es negativo, es la situación de la Basílica del Santo Sepulcro. Muchas veces da la sensación de que es el paradigma de lo que es el cristianismo hoy en día en Tierra Santa. Esa desunión, esa fragmentación en pequeños grupos que al parecer se enfrentan entre sí, es difícil de entender para el peregrino que va allí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo puede darse Sí, esta situación o cómo puede sí, solucionarse? sí, sí. Bueno, la situación de la división dentro de la Iglesia de Cristo pues es dura y es un motivo de escándalo para muchos y para los que somos cristianos un motivo de oración, y yo os pido también que recéis por la unión de las iglesias, específicamente en Tierra Santa, pero en todo el mundo.
tenemos que recordar también el origen histórico, ¿no? Hay algunas divisiones en la Iglesia que empiezan ya en la época de las batallas sobre la identidad de Cristo, si es una persona o una naturaleza o dos naturalezas, y eso crea una división a nivel doctrinal que también muchas veces lo que tiene es un componente social o político. Muchas veces lo que ocurre es que a una estructura, a una entidad política, al emperador o a un rey o a un gobernador, le interesa hacer una división o quedarse con una parte de la verdad de la revelación, y entonces se fomenta también eso, ¿no? Muchas de las divisiones doctrinales se han ido resolviendo con el paso del tiempo y no suele ser el gran conflicto, ¿no? Pero de hecho, la gran división de Oriente y Occidente, con la división de la Iglesia ortodoxa y católica en torno al año 1000 de nuestra era, lo que causa es que Tierra Santa queda del lado de la Iglesia ortodoxa. Y de hecho, sin comerlo ni beberlo, muchos cristianos normales de repente son ortodoxos, sin que ellos hayan decidido cambiar de nada ni que hayan cambiado de idea. Incluso ni siquiera ellos sabían que ya no estaban unidos a través de su obispo a la Iglesia de Roma. Incluso algunos de aquellos que vieron que esa era la situación se unieron posteriormente a la Iglesia de Roma. Por eso existen también siríacos católicos, existen greco-católicos, que de hecho es la confesión cristiana más presente en Tierra Santa, los greco-católicos, los melquitas, ¿no? Y luego existe también una división posterior en Occidente, que es la del protestantismo, pero esa afecta muy poco a Tierra Santa. A día de hoy sí existen comunidades protestantes, pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que desde el punto de vista de, por ejemplo, de Lutero, de un luteranismo muy exigente, muy claro, creer en Tierra Santa es idolatría. Lutero rechazaba cualquier tipo de mediación, rechazaba la mediación de la Iglesia, rechazaba la mediación de los santos, de los sacramentos y, por supuesto, de las reliquias o de los santos como la Tierra Santa. Para él eso era una barbaridad. Luego sí ha existido una intención de los luteranos o de otros tipos de protestantes de conectar con el origen histórico del cristianismo. Entonces ha habido investigación y ha habido un poco más de interés, y ahora ya sí existe la presencia luterana o protestante también en Tierra Santa. Pero pensad que durante siglos eso no era ni siquiera un interés de la Iglesia protestante. Sabéis que la Iglesia Católica celebra, bueno, y de acuerdo con las otras comunidades cristianas, el octavario de la unidad de los cristianos. Cada año se celebra. Bueno, pues desde hace unos 20 años existe una tradición en Tierra Santa que es cada uno de los 8 días, los 8 jefes o sea, los jefes de las comunidades cristianas se reúnen juntos en una de las sedes de las iglesias locales, con el patriarca ortodoxo, con el patriarca armenio, con el siríaco, con el siríaco católico, con el copto, también el vicario, el patriarca latino de Jerusalén, que es el cardenal Pizzaballa. Bueno, pues esas reuniones se han ido convirtiendo en una oportunidad de diálogo, y además se ve una relación mucho más afable entre todos, ¿no? Y quizá yo me quedaría con una escena que me llamó mucho la atención en 2017, cuando ya se terminó la primera fase de la restauración de la Iglesia del Santo Sepulcro. Hubo una ceremonia conjunta donde estaban las tres principales confesiones cristianas que controlan el Santo Sepulcro, que son el patriarca ortodoxo, el patriarca armenio y el custodio de la Tierra Santa, de los franciscanos. Hicieron una ceremonia conjunta de bendición. Bueno, es la primera ceremonia de los tres juntos en la historia. Se rezó un Padre Nuestro, que es la oración de los cristianos, y luego entre ellos hicieron un discurso y se dio un discurso de colaboración, de cariño, de real hermandad, ¿no? Incluso nos llamó la atención escuchar al patriarca armenio decir: nada nos separa de la Iglesia de Roma, que es un momento histórico. Luego, efectivamente, existen otros debates, digamos, diplomáticos que dirían: sí, todavía hay algunas cosas que nos separan de la Iglesia de Roma, ¿no? Pero al día de hoy la relación de los cristianos en Tierra Santa de las distintas confesiones es maravillosa, se colabora muchísimo, se trabaja juntos, incluso se han hecho diálogos para tener las ceremonias litúrgicas, las fiestas de Pascua, por ejemplo, en la misma fecha, para que el calendario también coincida, y eso ayuda muchísimo. Y muchos de ellos, para empezar, son cristianos, tienen esa idea. Lógicamente, cada uno mantiene la identidad de su credo, ¿no? Pero sí que es importante ver que el diálogo y la conversación siguen aumentando, que yo creo que es muy bueno. Desde luego son buenas noticias que ya hacían falta. Si llamamos Tierra Santa a esta región,
es debido a la Biblia. La Biblia tiene una conexión muy directa con Tierra Santa. Muchas veces todo lo que hemos aprendido de ese lugar es gracias a la Biblia, este libro tan importante que da nombre a todos los demás. Y siendo tan importante como es, sorprende quizá lo desconocida que es la Biblia para muchos cristianos. En especial en el mundo católico es bastante más desconocida, como sabes, que en el mundo protestante. ¿Por qué se lee poco la Biblia en el mundo católico? A mí me parece que es un tema que hay que afrontar y lo hago con mi propio compromiso. Me apasiona la Biblia, me atrae muchísimo, me parece que es no solo desde el punto de vista espiritual, que por supuesto es palabra de Dios, sino también desde el punto de vista personal. Me parece que es una oportunidad enorme para profundizar y conocer algunos sabios actuales y algunos pensadores han expuesto, incluso fuera de la fe cristiana, el poder que tiene como cristalización de una civilización, como expresión de una forma, de una identidad, de cómo se cree que es el hombre, no solo de cómo se cree que es Dios, tiene un poder enorme, ¿no? Y he procurado estudiar todo lo que he podido, leer. En parte mi viaje a la Tierra Santa empieza con ese estudio de la Biblia, ¿no? Decidí estudiar teología bíblica, aprender hebreo, aprender griego, irme a Jerusalén, estudiar en las bibliotecas bíblicas, conocer a las personas de allí que más supieran y me ha traído muchísimo. Y pienso que es verdad que a los católicos especialmente nos queda mucho por descubrir de ese tesoro que tenemos, ¿no? Sí es cierto que a veces tenemos un poco ese complejo de que los protestantes conocen más la Biblia que los católicos y yo creo que es cierto que existe un conocimiento a nivel de lectura, que es esencial, que es mucho más presente en la Biblia. Tiene fuerza dentro del protestantismo, el mismo Lutero había dicho, ¿no? Aquel principio de sola escritura, ¿no? Yo no necesito que nadie me explique la fe, no necesito a la iglesia, no necesito un catecismo, no necesito que el magisterio me explique nada, necesito solo la Biblia. Y eso les ha llevado muchas veces a, bueno, pues entonces toda la Biblia. O sea, tengo que saberme, efectivamente, si tú me dices 1 Corintios 3:14, te tengo que decir qué pone, ¿no? Y eso, si uno puede hacer ese estudio, pues me parece maravilloso, porque efectivamente conocer la Biblia a fondo ayuda muchísimo. Pero también debemos recordar que conocer la Biblia a fondo es leerla con el espíritu con el que fue escrita, como dice la encíclica de Iberbo. Y para eso, desde el magisterio católico tenemos muchas más herramientas. Porque, por ejemplo, tenemos la continuidad apostólica en la Iglesia Católica y, por tanto, tenemos una conexión muy directa con qué quiere decir la Biblia. Digamos que para que yo sepa, para empezar, qué Biblia tengo que leer, qué texto tengo que leer, me lo tiene que dar alguien. Y esa comunidad que me da la Biblia es lo que yo llamo iglesia. Yo no recibo la Biblia como un meteorito caído del cielo, ¿no? Hay una expresión del Corán que dice que tenemos que respetar, dicen, los musulmanes tienen que respetar a judíos y cristianos porque son religiones del libro. Porque efectivamente el Corán reconoce que el cristianismo y el judaísmo, como tenemos la Biblia, pues tenemos una tradición común. Y como nos llamaba religión del libro, esa expresión ha tenido mucho éxito y se ha utilizado mucho, ¿no? Somos religiones del libro. Pero el magisterio de la Iglesia ha dicho muchas veces que el catolicismo, el cristianismo no es una religión del libro, es la religión de una persona. Y entonces, quizá entendiendo eso, a veces hemos despreciado el libro. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de ver, pensarlo así, ¿no? Si yo estoy enamorado de Jesucristo y Jesucristo me escribe una carta, pues yo la leo. Si yo tengo un libro que me cuenta de un testigo ocular cómo fue la vida de Jesús, no puedo omitirla. Y uno decía, bueno, pues eso lo puedes aplicar para el Nuevo Testamento, pero no para el Antiguo. Dice, bueno, no hay mejor defensor del Antiguo Testamento que el propio Jesús. Él habla constantemente haciendo referencias a los libros de la antigüedad, a Moisés y a la ley. Y un momento clave para entender eso es el día de la resurrección. Digamos que si Jesús hace la lista de tareas del día de la resurrección, dice, bueno, primera hora, resucitar de los muertos, ¿no? Salir del inframundo, abrir las puertas del cielo y resucitar. Bueno, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, pues voy a ir y voy a aparecerme a María Magdalena en el jardín, en el huerto que hay fuera del sepulcro. Y luego voy a dedicar las próximas 8 horas a ir andando hasta Emaús con 2 de los discípulos. Pues la lista de tareas de ese día pues, ocupa bastante. ¿Y qué hizo durante ese paseo andando desde Jerusalén hasta Emaús?
le iba explicando las escrituras, todo lo que se refería a él. Pues, hombre, probablemente si hubiéramos grabado esa conversación, los biblistas habríamos perdido parte de nuestro trabajo, pero Jesús quiere transmitirles la importancia de la salvación y el mensaje de Mesías que él representa y que él ha ejecutado esa misma mañana. ¿Y qué hace? Les explica la Biblia. Entonces, la importancia de la palabra de Dios es enorme, pero es que además el mismo Jesús nos ha dicho que tiene esa importancia, ¿no? Yo personalmente llegué quizás por otra vía, no por estudios teológicos. Yo fui a estudiar la teología porque me interesó la Biblia. Y me vino por un motivo muy distinto. Yo soy un gran lector de ciencia, perdón, de libros de fantasía, me encanta todos los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos, pero la verdad es que de pequeño leía muy poco. Y yo tengo 3 hermanas y mis hermanas sí son muy lectoras. Y mi hermana mayor me decía, pues tienes que leer El Señor de los Anillos, te va a gustar, verás tú. Entonces, no le di mucho caso y un día empecé a leer, leí El Hobbit y me apasionó. Y entonces dije, espérate, seguro que hay algo más de esto. Y seguí leyendo El Señor de los Anillos, el uno, el 2, el 3, luego me leí el Silmarillion, o sea, y cuando me terminé de leer todo lo que había escrito Tolkien prácticamente, dije, bueno, ¿y ahora qué? Dice, no puede ser que se acabe, ¿no? Bueno, todo esto es invención de un tipo que está en su mente y que tiene mucha creatividad y que, bueno, pues se lo ha inventado. Dice, ¿no habrá un libro que sea verdad, que sea más profundo, que no te cuente una cosa que alguien se ha inventado, sino que... Y ahí dije, bueno, claro, la Biblia. De hecho, la historia que cuenta la Biblia no ha terminado todavía, ¿no? Estamos escribiéndola nosotros, en parte. Aunque la Biblia sí, como libro está terminado, ¿no? Pero la historia que cuenta, los personajes que te pone ahí, en parte somos nosotros a día de hoy. Bueno, pues ahí empezó esa pasión y quizás, bueno, pues yo sí podría dar mi recomendación para cómo afrontarlo, ¿no? Que uno dice, mira, me gustaría leer la Biblia, pero claro, ¿qué hago? Empiezo por Génesis 1 y acabo en Apocalipsis. Bueno, mira, pues si tienes fuerza de voluntad y tiempo, sin problema, ¿eh? Yo no tengo nunca voy a decir que no, ¿no? Que empieces por el principio y hasta el final del tirón, sin ningún problema. Hombre, te aconsejaría alguna edición buena y efectivamente, pues tiempo, ¿no? Pero si una persona diga, mira, no voy a leerme toda la Biblia de una sentada, es un libro que se puede leer de distintos modos. De hecho, fíjate cómo en la liturgia pues se leen pasajes distintos durante el año, ¿no? No es o te la lees toda o no la lees. Pues yo diría, en función también del interés y de la pasión que uno tenga. Pero si uno no ha leído nunca un evangelio completo, esta misma semana, siéntate y léete el Evangelio de Marcos. Se puede leer en 2 horas y media de lectura. Te sientas y te lees un evangelio completo. Si nunca lo has hecho, verás lo apasionante que es leerse un evangelio de principio a fin, dejando la historia completa, ¿no? Porque a veces en la liturgia uno escucha pues un pasaje, otro, y están como sueltos y a veces uno no puede hacer esa lectura continuada, ¿no? El de los 4 evangelios, el de Marcos es el más breve, son 16 capítulos y se puede leer en 2 horas, 2 horas y media. Si uno ya se quiere poner a leer, bueno, pues con el Antiguo Testamento, profundizar por ahí, yo aconsejo irse al primer libro de Samuel. Uno empieza en el primer libro de Samuel y es muy interesante. Bueno, han pasado cosas antes, lógicamente, la creación ya ha pasado, el Génesis y el Éxodo y el Levítico, se han pasado muchos libros, pero si uno no ha ido nunca, es una parte que es muy narrativa y que te lleva prácticamente desde lo que ocurre con el propio Samuel, que es uno de los grandes profetas del siglo XI-XII, y va leyendo todo lo que ocurre, pasando por el rey David, pasando por Salomón, la construcción del templo, hasta llegar a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Todo ese bloque, que es esa lectura continuada, es muy interesante y es más fácil y más llevadera de leer y puedes ir situando cosas, ¿no? Lógicamente, si a alguno le interesa más la parte, no, debes ver la parte de teología, la parte así, bueno, pues una lectura de los Salmos es preciosa. O puedes ir directamente a eso, al libro del Génesis y ver toda la creación y ver cómo surge todo eso. Bueno, pues eso es una lectura también recomendada. A mí me da la sensación, siempre me ha dado la sensación de que la Iglesia o muchos miembros de la Iglesia han priorizado, quizá en exceso, el Nuevo Testamento. Han transmitido esa sensación de que el Nuevo Testamento supera al Antiguo y quizá por eso los católicos despreciamos un poco el Antiguo Testamento. Quiero decir, el Nuevo Testamento nos es mucho más conocido a los católicos. Somos capaces de estructurarlo, vamos a
más o menos todos sabemos que están ahí los evangelios, luego están los hechos, las cartas y el Apocalipsis. Sin embargo, el Antiguo Testamento es mucho más laberíntico para nosotros. Ese conjunto de 46 o por ahí libros que son el Antiguo Testamento se nos antoja un poco difícil de reconocer. ¿Tiene alguna estructura este conjunto de libros de alguna manera? Pues Sí, sí, ¿cómo sí. se relacionan unos con otros? Efectivamente. Bueno, en ese sentido, es una realidad que muchas veces uno puede pensar el antiguo es antiguo y por tanto ha caducado y ya no me interesa. Y eso son cosas de los judíos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Eso pertenece incluso a otra religión prácticamente, ¿no? Incluso a algunos se ha podido quedar la sensación de no voy a leer mucho el Antiguo Testamento a ver si estoy aquí judaizando. Para nada, ¿no? Me parece que es apasionante porque para empezar, si no, no se entiende quién es Jesús. O sea, no se puede conocer. Dice, Jesús es el Mesías, pero ¿qué significa ser el Mesías? ¿Qué significa la salvación? ¿De qué tenemos que salvarnos? O sea, ¿qué está pasando? Que Jesús viene al pueblo de Israel. ¿De quién es Israel? ¿De dónde viene todo esto? No se puede entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo. Incluso hay una anécdota muy interesante, ¿no? Había un diácono que le escribió a San Agustín preguntándole, mira, tengo aquí un grupo de catecúmenos que no sé cómo tratarlos, ¿no? Porque hay todo tipo de gente, algunos están aquí solo por figurar, porque como ya está de moda ser cristiano, pues quieren, pues, le preguntó que cómo les explico yo la fe a estos, ¿no? Y entonces le dijo, mira, empieza por el Antiguo Testamento. No, San Agustín le contestó con un libro a este diácono, le contestó con un libro que se llama la catequesis de los principiantes, de Catequizandis Rudibus, de los rudos, ¿no? Y le dijo, empieza explicando la Biblia, empieza explicando la historia de la salvación, ¿no? Y esa historia de salvación para los cristianos tiene un orden muy claro, ¿no? Se presenta en un orden creciente que es una progresión de revelación que Dios se va presentando y que culmina efectivamente con Jesús de Nazaret y la resurrección y la cruz y la resurrección, ¿no? Efectivamente, para nosotros el Nuevo Testamento tiene un lugar primordial, pero para entenderlo hay que entenderlo desde su origen, ¿no? Esa historia se presenta con un proceso muy interesante. Además, si lo vemos comparando el cristianismo, cómo lee el Antiguo Testamento y cómo el judaísmo lee los libros del Antiguo Testamento, para los judíos son la Biblia hebrea, pues es muy interesante, ¿no? El judaísmo entiende que la Biblia tiene como tres círculos concéntricos. En el centro está la ley, que está compuesta por 5 libros, que es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son los libros que les dio Moisés. Moisés escribió esos libros y se los dio, y esa es la ley de Moisés. A veces se le llama la Torá en hebreo y a veces se le llama Biblia subjacente a eso, ¿no? Alrededor de eso existe toda la historia de la salvación que se cuenta a continuación, donde intervienen también la función de los profetas. Nosotros incluimos ahí los libros históricos, pero los judíos le llaman a todos libros proféticos, también a los libros históricos. Y esos libros cuentan cómo es la relación de Dios con su pueblo y cómo es el camino que les está preparando. Y para entender eso, efectivamente, hay que partir de la Torá, pero también hay que abrirse al mensaje de salvación que traen los profetas. Eso es lo que los hebreos llaman los Nevi'im, ¿no? Que es la segunda parte del texto bíblico. Y a continuación existen otros libros que la tradición hebrea llama los Ketubim, los otros escritos, donde se encuentran los Salmos, se encuentra el libro de Job. Bueno, pues en la tradición cristiana no nos identificamos con eso. Pues sería muy fácil, ¿no? Ya te lo he explicado, son estas tres cosas y ya está. Bueno, pues no nos identificamos con eso. ¿Por qué? Porque para nosotros la centralidad del Antiguo Testamento no es la Torá, no es la ley de Moisés, sino que es Cristo. Entonces nosotros lo planteamos más como una línea creciente que sube hasta Jesús. Es verdad que, digamos, los libros son prácticamente los mismos, aunque no son exactamente los mismos. Hay 7 libros en la Biblia cristiana, en la tradición antigua, que no se encuentran en la Biblia hebrea, pero sí que existe, los demás sí, y de hecho prácticamente están en el mismo orden. El orden no es, digamos, lo más esencial, porque de hecho, como decía, ¿no? Cuando uno lee un libro de un profeta en la misa, no sabe cuál va antes o después, pero puede entender ese mensaje, ¿no? Pero sí es cierto que la presentación del cristianismo nos lleva a eso, ¿no? Dios crea al mundo, lo crea bueno, crea al ser humano, le ofrece su vida eterna, y en cambio el hombre, eligiendo el pecado, rechaza a Dios y comienza una crisis que se tiene que resolver, que es la expectativa de la salvación.
Entonces vamos viendo cómo esa llamada a la salvación desafía distintos escenarios y cómo el pueblo de Israel va respondiendo, a veces negativamente y Dios interviene, y a veces positivamente y Dios lo acompaña, ¿no? Y les dice, ¿no? Yo soy un pueblo, vosotros sois mi pueblo, yo estaré con vosotros, estaré aquí, seréis vosotros mi pueblo, y esa unión de los hombres con Dios se va haciendo cada vez más explícita, ¿no? Hasta tal punto que prácticamente lo que se necesita es que venga el Mesías, ¿no? Y de hecho, al final de ese periodo del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, ya lo que hay es una expectativa mesiánica enorme. Esos últimos libros son muy apocalípticos, ¿no? Los libros proféticos al final tienen una llamada, tiene que venir el Salvador, tiene que venir el Mesías, y de hecho en el orden de la Biblia cristiana, el último que aparece es el que dice que, bueno, que ya viene el que va a preparar las sendas, y a continuación, pues efectivamente aparece Juan el Bautista, ¿no? La continuación dentro del libro es muy, muy clara, ¿no? Y así se resuelve la pregunta del primer libro, que es, bueno, Dios nos ama, pero ¿cómo va a tener en cuenta nuestras miserias? Bueno, pues con la encarnación, ¿no? Y el Nuevo Testamento completa. Pero claro, uno entiende el mensaje del Nuevo a partir también del Antiguo. Muy bien, vamos a ir terminando ya, porque se nos va acabando el tiempo. Voy a hacerte ahora una pregunta que a partir de ahora les vamos a lanzar en adelante a todos nuestros invitados. Es una pregunta sencilla y directa. ¿Por qué crees en Dios? De los motivos que tú conoces para creer en Dios, ¿cuáles serían para ti los más importantes? Esas razones que te hacen pensar que Dios existe. Sí, sí, sí. A mí me parece que lo primero que me viene a la mente cuando me preguntas por esto es el principio del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando dice en arge en hologos, en el original griego, ¿no? Al principio estaba el verbo, al principio estaba el logos. La intervención de Dios no es irracional. Y los primeros cristianos, para poder explicarle al mundo que les rodea quién es este Dios que traéis, es el logos. Dios tiene un sentido, ¿no? En mi estudio de teología me ayudó muchísimo una cita de la epístola de San Pedro que dice que los cristianos tenemos que estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos lo pida. Claro, muchas veces no puedes decir, bueno, pues yo puedo encontrar razones para no creer, pero bueno, pero ¿puedo encontrar razones para creer? ¿Dios es razonable? Sí, es razonable, es razonable. Incluso me dice, bueno, pero hay misterios. Dice, sí, pero a mí me gusta mucho la definición de misterio. Uno puede pensar, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo que no se puede entender. No, no, esa no es la definición de misterio. Un misterio es algo que siempre se puede entender mejor. Y me dice, bueno, al final es lo mismo, todo lo contrario. Si no puedo entenderlo, incluso Lutero también llegó a decir, ¿no? Que la razón es la prostituta de la fe. Es una prostitución de la fe. Uno no puede cuestionar a Dios. No es así. Uno no solo puede, sino que debe poner la razón en su trabajo de fe. Tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Y ese trabajo me ha ayudado muchas veces a decir, bueno, pues parece que esto y esto es incompatible dentro de mi fe. Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a buscar las razones. Nunca me voy a decir, no, no, eso mejor no lo pienses, eso déjalo fuera. A mí eso probablemente me echaría de la fe, me rechinaría. También tengo la suerte de haber leído mucho a Benedicto XVI y a Ratzinger, que han escrito muchísimo sobre la racionalidad de la fe y también la encíclica de Fides et Ratio y los textos que ha habido en el siglo XX sobre esta cuestión, pero no hacen más que citar a padres de la Iglesia, las citas bíblicas, volver a los orígenes del cristianismo y, como te decía, al primer versículo del Evangelio de Juan. Al principio estaba en Logos, ¿no? Efectivamente, ¿por qué creo? Bueno, creo porque he recibido el don de la fe, si no, no creería. La fe no me la puedo dar a mí mismo, la recibo, pero de cara a enfrentarme a los obstáculos de la fe, una de las cosas que más me ayuda es saber que si pienso más, no me alejo de la fe. E incluso hablando con personas que no son practicantes o que no son creyentes, y dice, bueno, pero ¿tú quieres que yo me convierta? Y yo, hombre, yo estoy convencido de que yo voy por el camino correcto, pero vamos a hacer una cosa, vamos a buscar la verdad. No pares de buscar la verdad. Yo estoy convencido de lo que Jesús dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo estoy convencido de que si tú buscas la verdad la vas a encontrar a Él. Pero de momento vamos a buscar la verdad, que en eso seguro que podemos estar de acuerdo. Y eso a mí me da también un cierto orgullo de ser católico y un cierto respaldo para seguir pensando y desafiando mi planteamiento sobre la fe. No digo dudar, porque
Lo de la duda me parece que es como poner sombras cuando la fe y la razón son dos tipos de luz. Cuando uno pone proyecta dos luces sobre un objeto, tiene más luz, no más sombra, ¿no? Pero en ese sentido a mí me ayuda a la fe saber que puedo desafiar intelectualmente mis planteamientos y pensar, bueno, ¿y esto por qué es? Y siempre puedo entender mejor las cosas, siempre puedo profundizar. Para cerrar esto, y ya con esto quizá podemos terminar, te voy a decir que la razón no es suficiente. Me decía, ¿no? Cuando un teólogo, después de muchos años de trabajo, de investigación, de escalar todas las montañas del saber que ha podido hacer un teólogo, cuando llega a la cumbre, se encuentra a un santo rezando y esperándole, ¿no? Pues la vida de fe probablemente es lo que más ayuda a continuar la fe, mucho más que el razonamiento teológico. Pero si alguien me dice, no, yo con vivir la fe ya tengo suficiente, ¿qué haces para cumplir aquello, de dar razón de tu esperanza, ¿no? Pues muchas gracias, José Ángel, por este tiempo que nos has dedicado y, y por responder a todas las preguntas que te hemos hecho esta tarde. Que Dios te ayude en Muchísimas gracias a adelante con todos vosotros tus por... proyectos. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y por esta plataforma. Me parece que es una oportunidad buenísima de seguir profundizando. mucha suerte con todos tus proyectos y gracias por todo. Un saludo también y gracias a todos los presentes por haber estado aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.